buenos días. Mi nombre es Leslie Azócar, soy la directora del Museo Gabriela Mistral de Vicuña y quiero compartir hoy día con ustedes una ponencia que intenta contar un poco cuál ha sido nuestra experiencia con estas nuevas audiencias virtuales. Vamos a compartir pantalla para ver una presentación. Ahí está. Museo Gabriela Mistral de Vicuña, nuevas audiencias virtuales. Algunos antecedentes para quienes no conozcan el museo tiene su origen en 1935, cuando un grupo de vecinos de la comuna se organiza en torno a realizar un homenaje a la poeta y creando un centro cultural, una biblioteca y posteriormente un museo. En el año 1971, la ex Dirección de Biblioteca, Archivos y Museos, hoy Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, se hace cargo del museo y construye un edificio para museo, un hecho muy simbólico. En Chile hay muy pocos edificios construidos para museos, particularmente, y este es uno de los casos. Ubicado en el Valle del Elqui, en Vicuña, es parte de un circuito turístico, por lo tanto todos los tour operadores de la cuarta región que venden el paquete turístico del Valle del Elqui incluyen una visita al museo, y por tanto el público es mayoritariamente estival, es decir, las vacaciones de verano e invierno chilenas, enero y febrero, y 2 semanas en julio. Esa es la mayoría del público. Se encuentra ubicado a 64 kilómetros de la capital regional de La Serena. Para quienes ubican La Serena, puedo decir que ahí, en ese punto, está el faro monumental de La Serena, un elemento icónico de la ciudad, y no diría que en línea recta, pero en esta línea azul que vamos siguiendo acá, llegamos después de 64 kilómetros y 1 hora de trayecto a el Museo Gabriela Mistral de Vicuña. El Valle del Elqui, un sector cordillerano, con gran producción agrícola, principalmente frutas, uva, mandarinas, naranjas, paltas, granadas. Una imagen clásica de Vicuña, la típica fachada continua, casas de fines del siglo XIX, principios del XX, con construcción de adobe, techos muy altos, y esta salida directa a la calle. De hecho, esta imagen es a 2 cuadras del museo, entonces esta es una imagen muy clásica de Vicuña. Vamos a ver la ubicación del museo, para que tengan una idea. Esta es la calle Gabriela Mistral, en Vicuña. Vamos a dar una vuelta aquí, para mostrar. Esta es la plaza de armas de Vicuña. Aquí está la Torre Bauer, elemento icónico del lugar, ¿no? Vamos a dar una vuelta, ahí tenemos de nuevo la fachada continua, la iglesia y la calle. Por esta calle llegamos directo al museo, está acá, veníamos de acá y llegamos al museo. Esta es la entrada del museo, la fachada, la entrada principal, la recepción. Vamos a mostrar un poco cuál es el paisaje y cuáles son los colores, las luces que uno puede ver en Vicuña. Continuamos con nuestra presentación. Es la imagen clásica de la entrada del museo, la explanada. Por tanto, ustedes ven un lugar abierto, no es un edificio, no es un solo edificio. Desde el otro ángulo, la biblioteca cuenta con alrededor de 5.000 volúmenes, una colección infantil muy importante, un fondo mistraliano y una colección patrimonial dividida en 3 subcolecciones. Una de esas subcolecciones, como no, es Barnard College, ahí está. Y una imagen de la exhibición permanente. Vamos a ver un recorrido de la exhibición permanente. Tenemos este recorrido virtual para compartir con el público, donde ustedes pueden ver la recreación de la casa natal, la exhibición permanente y el jardín poético. Vamos a revisar un poco la recreación de la casa natal.
Huerta. Extracto del poema Huerta en Poema de Chile, 1985. Chiquito, yo fui huertera. Este amor me dio la mama. Nos íbamos por el campo, por frutas o hierbas que sanan. Yo le preguntaba andando por árboles y por matas, y ella se los conocía con virtudes y con mañas. Por eso te atajo cuando te allegas a hierbas malas. Esta patria que nos dieron, apenas cría cizañas. Gracias le daba al Señor por todo y por esta hazaña. Le agradecía la lluvia, el buen sol, la trebolada, la lluvia, la nieve, el viento, norte que nos trae el agua. Le agradecía a los pájaros, la piedra en que descansaba y el regreso del buen tiempo. Todo lo llamaba gracia. ¿Gracia? ¿Qué quiere decir? Ahí teníamos un poema, como no, y ese es un poco el recorrido virtual del museo para quienes no hayan estado presencialmente todavía. Conversamos un poco de cuál era el público anterior a la pandemia. El museo es un museo muy exitoso en términos de visitantes. El año 2018 fue visitado por 139.407 personas. En general, el público corresponde a un 50% durante el periodo estival. Como mencionaba anteriormente, las vacaciones de verano chilenas, enero y febrero, y julio, las vacaciones de invierno, 2 semanas. Esas dos fechas concentran la mayor cantidad del público, el 50%. Sin embargo, todos los meses hay un promedio de 5.000, 6.000 personas que visitan el museo durante marzo a diciembre, por tanto es un museo que recibe muchos visitantes. El año 2019 recibimos 124.667 personas, con 5 semanas con el museo cerrado, producto de lo denominado en Chile el estallido social, y el 2020, que fue posterior a esta crisis social que vivimos como país, no sabíamos cómo iba a ser, y fue el número de visitantes fue muy alto. En febrero recibimos 54.000 personas, y en total, entre enero, febrero y hasta el 15 de marzo, que fue el último día que el museo estuvo abierto, 74.125 personas. Mediante el estudio público de la Subdirección Nacional de Museos, nosotros tenemos algunas identificadas, algunas características del público que nos visitaba de manera presencial. Un público mayoritariamente turista nacional, mayoritariamente femenino, mucha tercera edad que viaja por los distintos lugares de Chile en grupos, etc. Teníamos algunas, sabíamos un poco quiénes eran las personas que nos visitaban. Y en ese sentido, en este verano que recién pasó, quisimos intentar con una nueva actividad y realizamos nuestra primera feria del libro, una feria del libro usado que quería como un poco unir dos conceptos, el releer, el leer y el volver a leer, que obviamente la lectura es una de nuestras campañas principales, que las personas tengan gusto por la lectura, y también el cuidado del medio ambiente. Entonces la denominamos releer, recicla, reutiliza, que era una mezcla entre un poco libros usados y la reutilización y la relectura de texto, ¿no? Era un juego semántico, por así decirlo, que nos permitía como ampliarnos a esta actividad. Vamos a ver una reseña de lo que fue. Hola, buenos días. Mi nombre es Homero González. Tengo la suerte de estar invitado a esta iniciativa del museo por parte de la dirección y de los chicos que trabajan acá. Tengo una librería y hace un poquito más de un año en La Serena, y la idea es darle un poco de sabor regional, un poco de publicaciones italianas, autores regionales. Esa es un poco la apuesta que tengo. A raíz de eso he seguido haciendo un camino, y ese camino en este momento se encuentra aquí en el museo. Nos ha ido bastante bien, es una iniciativa que está partiendo, y por supuesto la idea sería consolidarla, la idea sería que se mantenga en el tiempo. Yo encantado de vender libros, es mi oficio de hace más de 20 años, y por lo tanto me encantaría prolongarlo en el tiempo. Así es que los invitamos, los dejamos cordialmente que vean la parrilla, la programación que tuvimos, para que se enganchen quizás en futuras actividades que se hagan acá.
y por supuesto a leer, a releer, que es un poco el eslogan que tiene la feria. Así que bien el balance hasta ahora y ojalá se mantenga en el tiempo. Nosotros como librería, Aquilibro, estamos felices y por supuesto nos encantaría volver y recibir a todos los turistas y a la gente acá de la región. Así que un saludo cariñoso, los esperamos. Vengan al museo, está re linda las actividades que se hacen acá. Es muy especial venir al valle, específicamente a Vicuña, así que con todas las letras, la literatura y la mística también que nos entrega nuestra querida Mistral. Bueno, hola. Bueno, ahí veíamos un poco uno de los testimonios de uno de los libreros que participó en esta Feria del Libro, que fue la última actividad que alcanzamos a realizar antes del comienzo del confinamiento, ¿no? El museo, el último día que funcionó fue el 15 de marzo, domingo 15 de marzo, los lunes siempre está cerrado. El lunes 16 de marzo nosotros fuimos al museo y nos retiramos ese día y desde ahí que estamos teletrabajando. Entonces, rápidamente empezamos con una serie de reuniones por Zoom. Tuvimos 3 reuniones por Zoom semanales durante varios meses que nos permitieron ir conversando un poco de esta nueva situación virtual, de cómo llegar a los usuarios mistralianos o no mistralianos que se interesen por la temática del museo desde esta nueva plataforma, que es una plataforma muy horizontal y muy democrática. Se puede llegar a mucho más público. Esa fue una de las primeras ideas que me acuerdo que comentamos con el equipo de los profesionales. Nosotros somos un equipo más bien pequeño, somos cuatro profesionales en el fondo, un encargado de desarrollo institucional y comunicaciones, un encargado de educación, un encargado de biblioteca, y yo, más todo el equipo administrativo y logístico del museo que nos apoya en otras tareas. Es así que empezamos a trabajar una serie de actividades virtuales. La primera fue esta, Cuarentena Mistral. El museo, desde hace mucho tiempo, varias décadas, probablemente juega mucho con el apellido de Mistral, como un apellido también de las actividades. El Mistral, el mistraliano, siempre está siendo utilizado los nombres de las actividades como una marca, como una manera de identificarlo y de clarificar respecto de qué trata. Y la idea un poco en esta actividad Cuarentena Mistral, que está aún activa, era y es que en el fondo las personas sigan leyendo desde la casa. Ese es el objetivo final, ¿no? Como, ok, estás en tu casa, no puedes salir, pero aprovecha el tiempo para leer, continúa leyendo, ¿no? Sigamos leyendo todos juntos. Y en eso leamos a Mistral, por supuesto. Entonces era como invitarlos a compartir algún video leyendo a Mistral libremente, post, prosa, poesía, artículos, lo que las personas quisieran. Vamos a ver uno de los videos de la cuarentena. Hola, soy Isabel Ogaz, soy licenciada en Estética y en Artes y Humanidades. Y a continuación les voy a leer un poema de Gabriela Mistral llamado Tarde. Acá va. Muere el día con una dulzura de mujer, y el celeste y el rosa va ahogando el violeta. El hervor del espíritu se siente de crecer, como un estanque pleno, cada pasión se aquieta. La brisa misma mueve levemente sus sedas y evita un golpe de alas sobre la faz sagrada de la tierra seráfica. Van descendiendo quedas, unas ovejas de égloga por la loma azulada. Y el día que vivimos se extingue como un vuelo. Al caos que le traga le arrebata del seno fuerzas para la última pulsación de ocre intenso, que hace arder todo el cielo con un amor inmenso. El corazón de bronce solloza las esquilas y las estrellas muestran sus lágrimas tranquilas. Vamos a ver uno de los resúmenes del primer mes, el resumen del primer mes. Yo no quiero que mi niña golondrina me la vuelvan. Pegué mi boca en el hervidero y me quemaba el agua. Por los seres extraños mi palabra te invoca.
No puede imaginarse la inmensa alegría que tuvimos al Sobre el osario inmenso de la noche, finge un bordado lívido de huesos. La tierra soleada con una dulcedumbre de madre. Un monte negro que se contornea siempre para alcanzar el otro. Yo tenía un botoncito aquí, junto al corazón. Late vivo en el sol y se prende al final. Por sí mismo, alegría además. Qué orgullo que he tocado de la misma manera. Dame la mano y danzaremos, dame la mano. Tremendamente hermosas. Qué buenos son los pobres para ofrecer sopa y casa. El nombre no le den de su bautismo. Y el Valle del Elqui, con sus cerros. Con los guijarros todos. Albahaca del cielo, mal y la tierra ha de hacerse suavidades de cuna. Lo está llamando el tamborcino. El trabajador intelectual no puede permanecer indiferente a la suerte de los pueblos. Huemul es una bestezuela sensible y menuda. Mamá, tienes la porfía de esquivar todas las casas. Hacemos la ronda, la haremos a orillas. Sirve la nube, sirve el viento, sirve el sol. Estamos ahí viendo el resumen del primer mes. Actualmente la cuarentena mistral va en la cápsula número 85, si mal no recuerdo, y lo han visto en promedio unas 6.000 personas. Cada cápsula tiene en promedio unas 80 vistas, más o menos, algunos tienen más, algunos tienen menos, pero en promedio 80. Y eso nos da un número actualmente de 6.000 vistas. ¿Es eso bueno? ¿Es eso pensar? Eso nos podría permitir pensar que es una actividad que gusta, que funciona bien. No lo sabemos, porque en el fondo son todas apuestas nuevas en esta comunidad virtual, desde esta plataforma que el museo está trabajando. Entonces, todo está por verse, estamos siempre evaluando el tema. Actualmente la cuarentena mistral no tiene una periodicidad fija, o sea, se activa una nueva cápsula cuando nos llega un nuevo video, eso puede ser todos los días, a veces pasan un par de días, una vez por semana, cada 2 días, es muy relativo, y en el fondo, en el sentido, nosotros también hemos tenido la flexibilidad de adaptarnos un poco a cómo va funcionando, ¿no? Y viendo en el camino cómo funciona. En septiembre tuvo un ajuste, eso es importante mencionar también, como la flexibilidad que uno podría tener con estas actividades en función de cómo va reaccionando la audiencia virtual. Entonces en septiembre, por ejemplo, tuvo un ajuste y los funcionarios del museo leyeron los recados. Siempre la idea es la invitación a leer, ¿no? Ese es como uno de nuestros leitmotivos. Hemos hecho dos charlas también. Una llamada Culturas del Elqui y otra llamada Solsticio de Invierno. Este es un clásico del formato actual, en el fondo, en el museo, dar conferencias, charlas a través de las distintas sistemas que nos permiten comunicarnos con otras personas. Y en este caso hicimos 2. Vamos a mostrar una que es Culturas del Elqui, que la dio Gonzalo Cornejo, encargado de educación del museo. Y en el fondo también se trata de aprovechar un poco las capacidades que cada uno de nosotros tiene como museo y como equipo. Gonzalo viene a trabajar en un museo de antropología, un museo chileno de arte precolombino, por tanto tiene un manejo de un background en arqueología y nos permitió un poco conectar también con el interés de Gabriela Mistral por los pueblos originarios. Entonces ahí hacemos el match, mostrar un poco la... De Tarragona, Paola, mi colega que trabaja en la biblioteca del museo. Saludos, Paola. Vamos a rayar un poquito la cancha, ¿verdad? Y para decirles en qué consiste esta charla, o cómo van a ser las partes de esta charla, cómo van a ser presentadas. En primer lugar, yo voy a exponer, ¿ya? Voy a hablar sobre el tema, y luego, una vez que ya se ha expuesto el tema, yo voy a leer sus preguntas. Igual pueden hacer preguntas mientras yo estoy exponiendo, porque en otro lado está Óscar Avión, encargado de comunicación del museo, anotando sus preguntas, para luego enviármelas a mí por personal. Estamos súper conectados, ¿verdad?
y así yo voy respondiendo después sus preguntas, intentando responder con lo que pueda, ¿verdad? Porque también esta charla, si bien tiene como tópico o lo que está dentro del título y el enunciado es la arqueología, aquí también se van a tratar otros temas que están en relación, por ejemplo, cuestionarnos sobre el patrimonio. Saludos a Diaguita, saludos a Calama. Cuestionarnos sobre, ¿verdad?, lo que es el patrimonio hoy en día, de cómo vemos las piezas, de cómo interpretamos nosotros las culturas en nuestro ahora, ¿cierto? ¿Qué podemos rescatar de estos pueblos, ¿verdad? Estas culturas vivas que aún perduran y algunas que ya están extintas, pero que siguen vivas en nuestro recuerdo, en nuestra memoria. Ahí un poco de lo que fue la charla de Gonzalo. Ustedes pueden ver, en el fondo, ya hemos ido adquiriendo un poco de oficio, entonces siempre al principio de la charla hay que explicar la logística, las preguntas van a ser al final, por favor los micrófonos apagados. Entonces, toda esa serie de tips que hemos ido como incorporando y que nos han permitido como tratar de hacerlo mejor en el fondo, y también un poco la flexibilidad y la soltura, la frescura de ir conversando al mismo tiempo con el público. Saludos a Guillita, hay otra persona que nos está mandando las cosas por teléfono, con toda esa soltura y esa flexibilidad que nos ha permitido trabajar en línea desde Vicuña y hacia el mundo. Esa es un poco la idea. Otra herramienta que el museo ha utilizado son las narraciones audiovisuales o los videos. Me gusta lo de narración audiovisual, a pesar de que es un poco repetitivo, pero me gusta. Y en ese sentido, hicimos un video, un docu-reportaje sobre la historia del hospital de Vicuña, esto en el contexto de lo que fue el Día del Patrimonio Cultural, que en Chile se celebra el último fin de semana de mayo. Este año fueron 3 días de actividades digitales muy fuertes, y como museo pensamos que era importante hacer un link, un match, un homenaje, un agradecimiento al hospital de Vicuña por la crisis sanitaria que estábamos viviendo. También en el contexto del Día del Patrimonio, realizamos un Zoom con los funcionarios del museo, realizando el recorrido virtual. Entonces, 2 funcionarios del museo van comentando el recorrido virtual, cómo funciona, en el fondo, donde hay que pinchar, cómo se avanza, cómo se detiene la música, pero además van comentando lo que van viendo, y eso siempre es muy interesante. Para mí es muy interesante, pero yo soy una profesional de museo, por tanto, a lo mejor mi percepción es distinta, porque los profesionales de museo siempre te van a contar de manera muy fresca muchos datos sobre los objetos y todo lo que tú estás viendo. O sea, como que en pocas palabras pueden resumir claramente lo que la museografía pretende lograr. Entonces, en ese sentido es muy fresco, muy dinámico. A mí me pareció una idea súper buena, creo que funciona bastante bien. Sin embargo, los números, por ejemplo, de esa actividad en particular no fueron tan altos como otras actividades que hemos realizado. Los números siempre van a ser un indicador. No sabemos bien cómo lo vamos a manejar en esta nueva era, digamos, pero efectivamente nosotros nos fijamos en cuántas vistas tiene, cuántas reproducciones tiene, cuántos me gusta tiene. Si eso significa algo o no, estamos todavía un poco trabajando en eso. Pero ese recorriendo el museo a mí me parece que es una gran herramienta para compartir con el público, que se puede utilizar también con otras cosas, para las colecciones, los depósitos, por ejemplo. Un tour a un depósito de colecciones, por ejemplo, mediante 2 funcionarios del museo, me parece que son cosas que al público le podrían interesar, creo. Otra cosa fue un video también sobre los 100 años desde que Gabriela Mistral estuvo en Temuco, y también ahí hicimos un video. Vamos a ver alguno de estas cápsulas. Vamos a ver el hospital. En Vicuña, el primer organismo que entregaba salud se llamó Servicio de Beneficencia, ubicado en calle Yungay, esquina Infante, siendo inaugurado en el año 1882. Atendía a los enfermos el doctor Ramón Gorroño.
El 22 de septiembre de 1910 se inaugura el Hospital Nuevo, pero como Servicio Nacional de Salud en los terrenos de la ex Escuela Agrícola, cedidos por el Ministerio de Industria y Obras Públicas. En 1982 se entrega el actual hospital. La construcción se debió al convenio del gobierno con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. El hospital. Ahí está un poco 50 segundos del video del hospital, que dura 14 minutos. Les invito a verlo, muy, muy interesante. Y vamos a ver un poco el recorrido de... vamos a ver el recorrido. El recorrido Aquí está que es Gabriela Mistral. La Mistral. En el mes de mayo de 1920, Gabriela Mistral, con 31 años de edad, llega a la ciudad de Temuco para asumir el cargo de directora del Liceo de Niñas. Permanecerá allí solo un año y asumirá una voz pública en temas como el espíritu cívico, la desprotección social del obrero, el mundo carcelario, y continuando ciertamente con sus colaboraciones en la Sociedad de Instrucción Popular y en la búsqueda de una nueva escuela, tal como lo venía realizando desde su estadía en Magallanes, donde fuera directora del Liceo de Niñas de Punta Arenas. Me encantó a mí este trabajo, lo encontré súper bueno. Los invito también a revisarlo en el canal del museo. Aquí está el recorrido. A ver. Y lo otro que también es muy interesante darse cuenta de los braseros, que son la manera de mantener el calor adentro de las habitaciones, y una de las razones principales por la que el cielo de estas construcciones es de arpillera. Entonces, al tener este cielo de arpillera, la idea es que la casa respire, porque adentro hay braseros, hay vapor, hay cocina, hay, en fin, elementos que lanzan gases al ambiente. Entonces hay que mantener el calor, pero hacer que los gases nocivos no afecten la vista o no sé. Claro. Y también considerando enfermedades de esos tiempos, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la tuberculosis, ¿verdad? Otras cosas. Sí. Que... La cama es una cama original de Gabriela Mistral, por eso que tiene ese catre ahí que dice... lo ocupó en el Molle. Justamente tú estás en este momento en el Molle, entonces es interesante. La localidad del Molle, sí, a la entrada del Valle del Elqui, antes de cruzar de pasar por el túnel del Puclaro, ¿verdad? Dice aquí también una cosa súper interesante que yo no tenía conocimiento de, que es una de las piezas más antiguas del museo, ¿verdad? Es una de las primeras donaciones que se hace al museo cuando era el Museo del Centro Cultural Gabriela Mistral. Es decir, antes de que el museo perteneciera al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, o también en esos tiempos conocido como la DIVAM, ¿cierto? Ahí está. Entonces, en el fondo se trata de cómo los funcionarios del museo van un poco compartiendo el recorrido y narrando muy libremente cómo poder sacarle mejor provecho para el público. Ese formato me parece interesante, como decía anteriormente, y nos gustaría hacerlo, por ejemplo, con la base de datos de las colecciones del Museo Surdoc.cl, y en el fondo también hacer un zoom nosotros, y en el fondo ir mostrando al público cómo buscar objetos, cómo llegar a cierta información, un recorrido también por el museo, por las colecciones del museo. Otra actividad fue el poema en imágenes. Esto fue para el Día Internacional del Libro y la Lectura. Acá es importante señalar que después de 6 meses de confinamiento, me parece como directora que es importante tener un trazado previo
respecto al calendario efeméride, tanto como esta, por ejemplo, el libro de la lectura, que a nosotros nos pega muy bien, y también nuestro calendario de efemérides mistraliana, y en el fondo hacer una selección a priori de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, en ese sentido ser honesta y sincera con las capacidades de cada una de nuestras unidades, para no comprometer más actividades de las que realmente podemos hacer, y en el sentido, y también ir un poco por el camino del menos es más. A mí me parece siempre que menos es más, entonces en ese sentido he tratado de transmitirle al equipo también que en el fondo no tenemos que hacer 4 o 5 actividades por mes, porque a veces no es posible. Pero esta fue una de las actividades que también fue muy exitosa, ya la hemos repetido, la repetimos en una nueva actividad ahora. Está el poema en imágenes. Importante señalar que todo esto se hace con mucho esfuerzo, con muchas horas de trabajo. No tenemos software de diseño ni animación ni edición muy sofisticado. Somos diseñadores en el fondo. Se hace poniéndole mucho esfuerzo y muchas horas. Es un trabajo muy, muy bonito. En ese sentido, la pandemia nos ha brindado la posibilidad de trabajar de esta manera más colaborativa, quizás, y muy sincronizada. Eso ha sido interesante. Otra actividad que estamos desarrollando justamente ahora, en estos días, esto ya en la etapa final, está por cerrar el plazo, y que es una actividad muy interesante, es la trivia. En este caso digital. La trivia mistraliana, ese es su nombre, es un concurso de conocimientos para niños que se ha hecho en el museo durante 5 años. Va en su versión, se ha hecho 5 veces, el año pasado tocaba la 6ª, no la pudimos hacer por el estallido social, y este año es la 7ª. Claro, le pusimos 6ª, pero correspondería al 7º año. Pero se ha hecho en definitiva 5 años en el museo, una mañana completa, donde han participado colegios principalmente de Vicuña y de Paiguano, la comuna aledaña a Vicuña, y que alberga Monte Grande, el lugar donde Gabriela Mistral pasó importante parte de su niñez. Y en este caso es interesante esta actividad porque es una actividad que, desde ser una actividad presencial, eminentemente presencial en el museo, con ya varios años como relatada de realización, se traspasa al formato digital. Y en ese sentido hay que decir que, bueno, lo vamos a comentar más adelante, pero no todo es traspasable al formato digital, y hay que ver un poco y ser honestos respecto de qué funciona y qué no funciona. Pensamos que la trivia podía funcionar, producto de su orgánica, y la ampliamos a un público, a todo tipo de público y a cualquier persona que quiera participar. En el fondo, o sea, una persona hoy día desde Beijing puede participar en la trivia mistraliana 2020, hicimos 6 actividades distintas, que van desde niños hasta adultos mayores, en el fondo, y vamos a ver cómo funciona. Es interesante porque justamente nos va a permitir evaluar cómo 2 actividades desde distintas plataformas podrían llegar a funcionar. Así que más adelante les puedo contar cómo nos fue, pero este es un ejercicio muy, muy interesante, el de la trivia, desde el punto de vista de la extensión cultural del museo.
Otra actividad que hemos desarrollado, que es un clásico también, un clásico de clásicos, yo lo llamaría, es el objeto de la semana o el objeto semanal. Ha ido cambiando también, la que se llama pieza, y un poco la idea es la exhibición. Nosotros somos un museo, por tanto exhibimos objetos. La exhibición de un objeto en particular, que muestre un poco ese universo de objetos que en el fondo no están en la exhibición permanente. Sabemos que la gran mayoría de los museos, todos los museos del mundo, exhiben una parte menor de su colección en general, y el Museo Gabriela Mistral no es la excepción. Entonces, en el fondo la idea es ir como tener una vitrina al público, yo lo veo como una vitrina al público, donde ir mostrando un objeto semanal que nos permita ir contando más cosas sobre Mistral. Un poco la idea es que el objeto no esté en la exhibición permanente, no es este el caso, probablemente sí está en la exhibición permanente, pero se trata de un poco de ir mostrando objetos curiosos y menos conocidos de Gabriela. Acá, por ejemplo, todavía nos falta agregar, les hablaba un poco de la flexibilidad anteriormente, nos falta agregar en la página de la base de datos de todas las colecciones de los museos en Chile, surdoc.cl, y el número de inventario de registro en el fondo del objeto, para que las personas que se interesen puedan buscar más información, por ejemplo. Eso es algo que vamos a empezar a agregar en estas próximas semanas, pero un poco tiene que ver con eso, una vitrina semanal, una exhibición semanal. Y esto es la lectura semanal, que es un poco recomendaciones que el museo realiza al público respecto de la lectura. Como decía al principio de la conferencia, el invitar a la lectura, el promover la lectura, es por supuesto uno de nuestros trabajos. Y un poco esta lectura semanal yo lo veo como un curso infinito de Gabriela Mistral, como si tuviéramos un grupo de personas leyendo a Gabriela Mistral y nos juntáramos una vez por semana y compartiéramos una lectura. Hemos recomendado libros completos y hemos recomendado algunos extractos de algunas prosas un poco más cortas también, publicaciones más periódicas, etc. Pero tiene que ver un poco con eso. El juego yo lo diría que es eso, es un club de lectura semanal, ¿no? Un poco, esa es como la idea de fondo. Otra cosa que yo hago permanentemente, porque creo que no hay que pensar que uno puede inventar la rueda en esto, es ver la actividad de otros museos relativamente similares a nuestro quehacer. Voy a mostrar un set de favoritos en el fondo, y un poco para ver cómo lo están haciendo, qué están haciendo. Por ejemplo, he visto la casa de Ernesto Sábato, bueno, cómo no, la Fundación Pablo Neruda, cómo no, la casa de Emil Solá, este museo literario en Corea, un poco cómo lo hacen, qué actividades promueven, el Museo Víctor Hugo, París, este museo que no tengo la fortuna de conocer todavía, pero el Museo de la Literatura en Lima, es un museo que promueve la lectura, el Museo William Shakespeare, por ejemplo. Este me gustó, lo quiero mostrar. Está Shakespeare. El Museo William Shakespeare tiene varias secciones, pero tiene aprendiendo desde casa. Y es algo que me parece interesante de ver en la unidad que me toca dirigir, porque me parece que esta pandemia nos ha puesto la enorme posibilidad de colaborar directamente con las comunidades en las cuales el museo está inserto, en este caso en Vicuña, y me parecería importante que el museo pueda colaborar un poco con la escuela, ya de manera un poco más directa, cooperando con los padres y apoderados, cooperando con los niños, cómo en el fondo les podemos colaborar con algunos programas o algunas actividades que no sean una cosa extra en este periodo, sino que más bien sean una ayuda al trabajo que ellos ya tienen que desarrollar. Entonces me pareció que esto era como interesante. Ahí lo tienen de 7 a 11 años, de 11 a 14 años, para los más chiquititos de 4 a 7. Son ideas que uno va como mirando. Otra cosa, por ejemplo, acá en este otro museo, el Museo de Dostoyevsky en San Petersburgo, este tipo de biografía también
de manera muy clásica, planteada, me pareció interesante en términos de poder como ayudar con algunos datos quizás a algunos colegios que les podría servir. Y son pequeños ejemplos. Este otro museo, por ejemplo, este es el museo de Charles Dickens, si no, sí. Y también tiene varias actividades respecto a sus colecciones, respecto de cápsulas pequeñas sobre datos muy puntuales, temas muy específicos que se pueden tratar. Entonces, voy como mirando cómo lo hacen los otros colegas en el mundo. Eso también es interesante, cómo lo están haciendo. Dostoyevsky. Algunas reflexiones finales. Desde mi punto de vista, como profesional de museo, para mí el museo siempre ha sido eminentemente presencial. Creo que en el fondo la experiencia virtual no reemplaza la emoción de ver un objeto en vivo y en directo. Por lo menos esa ha sido mi experiencia con público también. Obviamente yo soy una apasionada de los museos, me encantan. Y me acuerdo, por ejemplo, la primera vez que vi a Dalí, en vivo y en directo. Mi Dalí no me gustaba en lo personal, y la primera vez que lo vi, hasta el día de hoy, han pasado más de 20 años, recuerdo los colores, el amarillo, el brillo, ¿no? Que me impactó muchísimo. Recuerdo también cuando conocí la Piedra Rosetta. No me imagino, había visto fotografía, la había visto el libro, había visto videos probablemente, pero cuando la vi por primera vez en vivo y en directo, fue una emoción irreemplazable que me acompaña hasta el día de hoy. Lo mismo podría decir con los zapatitos de Dorothy, por ejemplo, en el Museo Nacional de Historia en Estados Unidos, un Museo de Historia Nacional en Estados Unidos, El Mago de Oz, las primeras caricaturas de Bugs Bunny, por ejemplo. Son recuerdos, memorias que uno lleva consigo y que son muy lindas, ¿no? Me parece que esa experiencia de ver objetos en vivo y en directo, el cráneo de Neandertal, tuve la oportunidad en algún momento de ver el cráneo de Neandertal, el original, y es una emoción, es una experiencia que creo yo que no tiene un equivalente en la experiencia virtual, a pesar de que la experiencia virtual es sin duda muy interesante, sin duda muy llamativa, y sin duda nos puede ayudar a difundir el legado italiano, en el caso nuestro, por ejemplo, pero insisto que creo que el museo es eminentemente presencial, desde mi punto de vista. Otra de las reflexiones es que no todo funciona. O sea, en el fondo hay que ser honestos y hay que ser estar abiertos a la posibilidad de efectivamente decir, mira, esta actividad como la trivia, por ejemplo, efectivamente podría ir a una plataforma digital y otras no. Nosotros como museo tenemos un proyecto parado, un proyecto sobre hacer una huerta australiana, meter las manos en la tierra, plantar, ver cómo la planta crece, y eso no hemos tomado la decisión de llevarlo a una plataforma digital porque nos parece que se pierde un poco el sentido original del proyecto, ¿no? Que era como un poco la conexión con la tierra. Otro tema que es muy importante para mí tener en consideración es el tema de la conectividad, y esto se relaciona un poco con la relación con la comunidad. La conectividad. Nosotros estamos en una zona rural donde la señal de internet es muy mala, pero además los datos nos indican que en el fondo la gran mayoría de las personas locales no tienen un computador en su casa probablemente, y a lo mejor tampoco tienen una conexión a internet, o ambas. Entonces en ese sentido es importante buscar otras alternativas para poder llegar a ese público también y no excluir a nadie en este sentido, sino que más bien ir en el camino de la inclusión. En el sentido de las radios locales, otros museos han probado con radios locales y han tenido bastante éxito. Nosotros no lo hemos hecho todavía, pero es una de las ideas y de los pendientes que tenemos en función de poder acompañar a las personas que no nos sigan a través de las redes sociales. La relación con la comunidad es un tema que por supuesto es muy importante siempre en los museos. Cualquier museo debe tener una relación con su comunidad cercana, digamos, cualquiera de estas sea. Y ahora tenemos varias comunidades, ya no solamente tenemos la comunidad en la que estamos insertos geográficamente, sino que también tenemos la comunidad virtual, también tenemos la comunidad como de los territorios. ¿Cuál es nuestro territorio ahora? ¿Es nuestro territorio cultural? ¿Es nuestro territorio geográfico? ¿Es nuestro territorio? ¿Cuál es nuestro territorio? ¿Qué territorio estamos habitando ahora como museo y hacia dónde podemos caminar? Entonces, esas son
preguntas y reflexiones que están dando vuelta todavía. No es el momento, creo yo, de decir, mira, esto se hace así, sino que en el fondo es ir probando y ir siendo flexible respecto a un poco lo que va pasando. Les decía al principio de la charla que un poco era contarles qué hemos hecho, no tenemos la fórmula de cómo se hace. Otro punto importante es también el definir previamente un calendario de efemérides y una definición de actividades que por supuesto puede ir entrando y saliendo, o sea, hay una flexibilidad y movimiento en torno a eso, pero es importante tener un camino previamente trazado, porque hay muchas efemérides, además hoy en día hay muchas efemérides, el Día de la Amistad, el Día de la Sonrisa, el Día de Ser Feliz, hay muchas efemérides que en el fondo uno puede como ajustar al museo. Entonces, en ese sentido, necesariamente hay que hacer una selección y en el fondo ser conscientes de cada una de las capacidades de los equipos y de nuestras unidades, sobre todo también en estos tiempos que en el fondo todos estamos un poco más estresados y un poco más sensibles a lo que está pasando. Entonces, es importante tener ese camino trazado previamente. Lo otro muy importante es aprender un poco el lenguaje de las redes sociales. Si bien nosotros también somos usuarios de redes sociales, en nuestras vidas privadas, yo en lo personal soy usuaria de Instagram, por ejemplo, es importante entender cómo funciona esta comunidad virtual y funciona de manera muy rápida. Por tanto, todo lo que el museo hace tiene que ser original, no puede haber ningún refrito más. En el fondo no podemos repetir actividades que otros han hecho con algún video introductorio o con alguna entrevista. Eso al público no está funcionando tanto. Estamos ahí mirando, observando, pero un poco la idea, creo yo, después de 6 meses de confinamiento y trabajar de esta manera, es que todas las propuestas tienen que ser originales. No importa que sean una por mes o una cada 2 meses, pero cada una de las actividades tiene que ser una actividad original y nueva. Eso el público lo condena muchísimo. Y la reacción es muy rápida, y por tanto no hay tiempo para explicar un poco por qué se repitió o se reeditó tal actividad que ya había sido hecha. Entonces, en ese sentido es muy importante entender cómo esta inmediatez que existe y cuán rápido puede ser el lenguaje. Hay que ser muy claro, muy preciso, y no repetir actividades en ese sentido. Es lo que podría como comentar hasta ahora por la experiencia que hemos tenido. Otra cosa que he observado también, un poco asistiendo mucho a webinars, mirando muchas charlas por internet, hay mucha oferta también hoy en día, no sé si antes había tanta, pero hoy en día hay muchísima, es que al público y a uno misma también les gusta mucho el en vivo. La charla en vivo, el aniversario en vivo, la actividad en vivo. Sin embargo, el en vivo, porque tiene en el fondo esa cosa inmediata que la gente puede preguntar, hacer preguntas, responder, mandar saludos, etcétera, que te van comentando ahí mismo. Entonces, esa conexión gusta mucho, pero para nosotros, que tendríamos que producir el en vivo, tiene la problemática técnica, la conectividad por una parte, y por otra parte, algún problema de desconexión o de que se pase alguna de las preguntas, por ejemplo, importantes. Entonces, hay que evaluarlo, pero efectivamente el en vivo es una modalidad que yo creo que está funcionando bastante bien. Y un camino que vamos a transitar, ya estamos transitando, estamos trabajando en una exhibición digital, nuestra primera exhibición digital, y eso me parece que es un camino que está recién empezando, como todo esto es largo, es una maratón, no son 100 metros planos, pero me parece que el tema de las exhibiciones digitales puede ser interesante de ir desarrollando, en el sentido que nosotros somos un museo, hacemos exhibiciones, y es una manera de explorar, incluso cuando ya podamos retornar al museo a trabajar de manera presencial, es una manera de explorar estas dos alternativas al mismo tiempo, ¿no? La exhibición digital, que tiene básicamente dos formatos, y la exhibición presencial. Me parece que todo el tiempo de confinamiento que llevamos, la crisis sanitaria por la que atravesamos, nos ha brindado la oportunidad de reflexionar sobre lo que estábamos haciendo. A mí como directora me ha dado esa oportunidad de reflexionar, no es que tenga tanto tiempo más, pero he tenido la posibilidad de repensar qué veníamos haciendo, qué venía haciendo yo como directora, y cuáles eran los planes del museo, que ahora por supuesto cambiaron drásticamente,
Y en ese sentido creo que esto es una tremenda oportunidad, marca un antes y un después en el quehacer museológico de todos los museos del mundo y nos pone frente a un nuevo desafío que es cómo llegar de más y mejor manera a nuestra comunidad sobre la cual estamos insertos y estas nuevas comunidades virtuales que estamos aún por descubriendo y por descubrir, ¿no? Muchísimas gracias.